Bueno, quiero agradecer a Miguel Ángel por pedirme que presente el libro Palabras no cautivas, que es una recopilación de textos claves sobre uno de los temas de investigación que le es más preciado, que es la relación entre la cultura, la literatura y la educación. El texto publicado este año por el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Cabe destacar la publicación en forma de libro de este conjunto de artículos, algunos de los cuales, como dije, ya han sido publicados en revistas, porque nos habla de la vigencia del tema que aborda. Más aún ahora que dicha problemática, tal como nos ha recordado Marcos, los estadistas nos ponen una vez más, no quise que nos confundan con estadistas, pero una vez más en el tapete, sea a través de diagnósticos de reforma educativa, como la elaboración de planes para obtener las tan ansiadas y famosas acreditaciones de excelencia académica. En 3 oportunidades anteriores he presentado libros de Miguel Ángel y creo que aún me pregunto por qué sigo haciendo. La única respuesta posible es que esta reincidencia solo puede explicarse porque nos une el peso de una gran amistad, ¿no? La que se fue forjando en el debate de los problemas sociales, culturales y políticos que enfrentaron los miembros de mi generación y que, tal como la recepción del libro de Miguel Ángel lo confirma, siguen en vigor. Hay muchas entradas posibles a este tema. Definitivamente creo que esto es precisamente uno de los grandes temas en debate que plantea Miguel Ángel, la complejidad del objeto de reflexión estética. Pero me interesa destacar en el caso específico del libro 2, el papel de la literatura en la formación de los encantos en la etapa de la escolaridad y el papel de la investigación en la educación superior. Quiero reseñar algunos de los planteamientos que me parecen interesantes del estudio que presenta Miguel Ángel, no porque crea que se trate de plantear programas macroestructurales que van a resolver los problemas de la educación, sino para iniciar realmente una perspectiva de reflexión de nuestro propio quehacer que pueda cuestionar la forma como esta práctica se lleva adelante y si evidentemente entra en contradicción con las propuestas que se están llevando adelante, bienvenido sea. La literatura, afirma Miguel Ángel, juega un papel fundamental en el desarrollo de la capacidad de interpretación hermenéutica y el diálogo crítico con la comunidad, así como con la tradición. La plantea como el último bastión de una cultura humanista crítica opuesta a una educación simplemente tecnocrática y regida por las leyes del mercado. Contribuye, además plantea, a desarrollar la escuela como un espacio lúdico y de disfrute y no solo de árida adquisición de conocimientos. Intenta así Miguel Ángel articular una concepción pragmática y comunicativa de la literatura con la concepción de una metodología de la enseñanza también pragmática y comunicativa, pero que tiene o debe tener en cuenta, según él, el carácter específico de la comunicación literaria, que consiste no solo en ser un uso particular del lenguaje refrendado socioculturalmente por una comunidad, sino poseedora de un rasgo único y específico de la práctica estética, lo que él denomina su rasgo facultativo. ¿Qué cualidades específicas tiene la literatura que permite desarrollar este espíritu transgresor, esta perspectiva humanística? La práctica del libre albedrío y el diálogo serían los dos espacios que, según Miguel Ángel, serían el meollo a rescatar de la práctica literaria para la búsqueda de una formación humanística de la enseñanza de la literatura en la escuela. Esta libre albedrío, tanto el acto creador mismo como de la relación creador-obra-receptor, así como del desarrollo mismo del gusto literario, por un lado, y la libertad de creación y la característica de la obtención verbal, el desarrollo de nuevas significaciones, enfatizan la participación intersubjetiva de los miembros de una comunidad social y cultural.
la lógica de la inferencia y la creación permanente de nuevas significaciones es vista tanto como un producto individual, como una parte de un tejido social y cultural, y la forma como sus miembros interpretan sus relaciones con la naturaleza, con la sociedad y con ellos mismos entre sí. En ese sentido, Palabra no cautiva plantea fundamentalmente el carácter dialógico del objeto artístico, en el que se plasma la creatividad, la capacidad de imaginar de un individuo, quien al hacer uso de una creación eminentemente social y colectiva como el lenguaje verbal, dialoga con su tradición literaria y cultural y participa activamente en la configuración del imaginario de dicha colectividad. Pero no se trata simplemente del papel del creador literario, sino de la lectura como proceso activo de conocimiento y co-creación cultural, proceso que es también singular, individual, ¿no? y que se interconecta con el desarrollo en un proceso de semiosis permanente de una lectura e interpretación de una comunidad a nivel social. De lo que se trata en la enseñanza de la literatura, entonces, de acuerdo a lo que plantea Miguel Ángel, es desarrollar las competencias comunicativas literarias, y él plantea tal como han sido fundamentadas por la lingüística cognitiva del texto y la pragmática literaria. Pero asumir este cambio de paradigma en la ciencia del lenguaje y poner al centro el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación intersubjetiva entre creadores y lectores, implica replantear la relación maestro-alumno-institución educativa. Y es ahí donde entramos en un terreno que necesita necesariamente un diálogo con los participantes de ese propio proceso. Dado que en la práctica cultural Miguel Ángel se caracteriza por el paradigma de la polémica, y no es en ese sentido nada raro que sus alumnos más claros sigan en esa tradición, de lo cual deben estar muy orgullosos, ¿no? Su texto debate en todos y cada uno de los artículos por la práctica y las propuestas de una visión de la enseñanza, de la lengua y la literatura, que convierte el trabajo con los textos en un inútil ejercicio biografista, monológico, estructuralista, el que por más que se realice con el auxilio de computadoras, refuerza el carácter memorístico, referencial y acrítico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura en el Perú. Concepción instrumental y utilitarista que está a la base de este proceso de deterioro de la misma educación. A mí una de las cuestiones que me parecen podríamos decir, atractivas, es de construir el papel de la escuela, ¿no? Cuestionando su papel como centro de domesticación social y vehículo de transmisión de ideología y del poder simbólico hegemónico, para convertirlo en un espacio de diálogo entre una multiplicidad de culturas vivas y de voces heterogéneas, en permanente proceso de semiosis y construcción de la significación. En oposición a la concepción de la escuela como un espacio de adquisición y validación del saber tradicional, una especie de museo en el sentido tradicional del término, en el que se depositan y exhiben reliquias que contienen modelos estilísticos o valores modélicos para ser contemplados o imitados. Otro aspecto crucial de la lectura es el permitir a los alumnos descubrir la naturaleza compleja del objeto artístico y la multiplicidad de lecturas posibles, con lo cual se combate la idea de una verdad única e incuestionable. Por su complejidad, el objeto artístico puede ser abordado de distintas disciplinas que contribuyan a la aprehensión siempre cambiante de su significación. Ejercicio que no implica caer en un relativismo e individualismo aislado y aislante, porque los procesos de nuevas significaciones solo pueden venir de un diálogo con lo planteado previamente, sea para negarlo o desarrollarlo. Es importante comprender que la lectura es un proceso social de significación, porque nadie lee tabula rasa, sino a partir de su propia enciclopedia personal de experiencias y conocimientos, competencias que han sido adquiridas social y culturalmente, y que a medida que se avance en el proceso de la escolaridad, serán más ricas y más complejas. El segundo tema que señalé al inicio, que me parece relevante para una reflexión actual, es el papel de la investigación, ese bien inmaterial sin el cual no existe universidad ni enseñanza superior.
opción que desde el campo de los estudios literarios busca, como señala Miguel Ángel, descubrir y analizar las condiciones de ocurrencia y funcionamiento, así como la estructura y sistema de la actividad de la creación verbal y sus productos, camino de distanciamiento y explicación teórica que conduce a los modelos de la ciencia. Investigación que ya a nivel de la educación superior y especializada se vuelve cada vez más múltiple e interdisciplinaria, porque para desentrañar los distintos niveles de lectura del objeto estético, dependiendo, claro, de la naturaleza del mismo texto, se necesita muchas veces recurrir a la semiótica, al psicoanálisis, la psicología cognitiva, los estudios culturales, para desentrañar todas las posibilidades contenidas en el libro. Se supone que la investigación debe estar al centro de la práctica social de la universidad como productora de conocimiento, pero la realidad es que la investigación en las universidades se hace muchas veces a pesar y en contra de una serie de trabas burocráticas y de la propia lógica del mercado que convierte a los docentes en profesores a destajo de múltiples universidades. En realidad la enseñanza se considera una actividad productiva si se trata de capacitar a los futuros representantes de una clase dirigente, pero innecesaria e inútil si se trata de la actividad inmaterial de las universidades públicas. Porque investigar sobre el lenguaje, el desarrollo histórico del pensamiento y o de la ciencia, más aún si esta investigación se hace desde una perspectiva crítica que busca romper el control del poder simbólico y hegemónico, no es productivo ni rentable. La financiación de la investigación es prácticamente inexistente o está condicionada a los requerimientos y necesidades del capital y de la industria privada. Corresponde por eso a la universidad pública asumir esta investigación en el sentido de, o sea, como un instrumento de liberación no solo en el sentido político, demagógico o panfletario, sino en el sentido histórico de desarrollo del conocimiento y de las posibilidades de transformación social y de alcanzar una vida mejor. Sería muy útil que este texto sirva de pretexto para debatir sobre la problemática de la investigación y de la institucionalidad académica en nuestra universidad y el conjunto de las universidades tanto públicas como privadas. Una agenda distinta de la investigación a la promovida por los círculos de poder económico y político, o una investigación hecha desde una perspectiva crítica que incluya reflexionar sobre la propia comunidad académica y la necesidad de una democratización de esta misma comunidad en un acercamiento y un diálogo con las diversas necesidades de los sectores de la población. Práctica a la que no estamos habituados, sobre todo si en dicha práctica dialógica se revelan nuestras propias limitaciones. Considero que esta no se trata de una práctica estadística, sino de la perspectiva de un empoderamiento de los propios miembros de la comunidad académica, institucional, universitaria, que descubra el real potencial del trabajo de la investigación crítica y creadora. Creo que en ese sentido, ¿no?, la reflexión sobre los textos que plantea Miguel Ángel, más allá de un acuerdo o un desacuerdo, nos debe permitir avanzar en este camino. Muchas gracias. Buenas noches. Todo este último tiempo que estaba leyendo este libro, aunque ya conocía algunos de los artículos ya publicados, son 3 libros nuevos, ¿no?, que no han publicado 5. Bueno, algunos me parecen que no se habían leído. Debe ser porque es el mismo rollo. Pero me preguntaba, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá, no? Es un texto que trata de 2 cosas que no son de mi competencia. Educación, yo soy un profesor empírico, no he estudiado nada de pedagogía, no es mi interés. No porque la considere despreciable ni perversa, sino que no es mi tema. Además soy profesor por accidente hace muchos años. Y hasta no tengo una buena relación con mis alumnos, siempre nos peleamos. Pero, o sea, yo no soy un artista del consenso. Y bueno, ser un aficionado a la educación y a la literatura, soy un vil aficionado, no es el tema central de las reflexiones. Pero yo decía, aparte de la amistad y el hecho que trabajamos en el mismo sitio, ¿qué podría yo decir acá, no? Mientras revisaba otra vez, una y otra vez el texto, me di cuenta que en realidad Miguel Ángel es el que está invadiendo ciertos terrenos, y ya veo que también el Mondoñedo, ¿no? Veo citar una y otra vez a filósofos, a Kuhn, a Derrida, a Searle, a Peirce,
notable, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Pero, bueno, Chomsky es un lingüista cartesiano, como él dice, ¿no? No sé hasta qué punto es lingüista ya, ¿no? Austin, ¿no? Palabras y acciones. Y en realidad hay un tema común, ¿no? Que tal vez compete a todas nuestras disciplinas humanísticas, que es el lenguaje, ¿no? Y este tema del cual vivimos, no se nos paga por usar el lenguaje, ¿no? Que a veces lo tomamos a broma, ¿no? Decimos que es profesor de Chamuyo 1, Chamuyo 2, Chamuyo 3. Sí es una preocupación que viene en lo que es mi trabajo, en filosofía, bastante antigua, aunque está más orientada a otras cuestiones, a ciertos lenguajes públicos, que es la esfera social, política, y a lenguajes muy especializados, que son muy pequeños, muy reducidos, los lenguajes teóricos o científicos. En fin, me preguntaba cuál es la fuente de estas dificultades que él señala, que en parte comparto las observaciones de Mondoñedo, ¿no? Por tradición nominalista, pero me interesa más que nada por la naturaleza social que voy a atribuir al lenguaje, ¿no? Hasta en las palabras, hasta en los signos más simples, cuyo causante del problema en forma teórica fue San Agustín, con su teoría del signo, el causante de los problemas, y porque conduce también a una lectura un poco deprimente de la realidad, ¿no? Parece que fuera cierto lo que dice el poeta, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, vamos de peor en peor. Yo no estoy seguro de eso, o de repente soy un incorregible progresista, ¿no? Pero creo en el progreso, por buenas razones, ¿no? No es gratuito tampoco, pero tengo la impresión de que aquí hay, bueno, soy hostil a toda idea de una sociedad y un lenguaje armónico, ¿no? Creo que ese es un imaginario casi fascista para mí, ¿no? Una sociedad armónica en la que no existen conflictos, las sociedades, las culturas son conglomerados, igual para las culturas, son conglomerados de infinidad de intereses, desde individuales hasta de grandes clases sociales divergentes, que pugnan por obtener determinados objetivos, beneficios, etc. El problema no está tanto en el que haya conflictos, sino en cómo resolverlos, cómo manejarlos o cómo coordinarlos, no en un imaginario utópico en el que podríamos eliminarlos. Tal vez el problema esté en lo siguiente, que a primera vista no se note la importancia que tiene este conflicto, aunque lo dice indirectamente, que es el problema de la creatividad y la imaginación, ¿no? O lo que Chomsky llama el problema de Platón, ¿no? ¿Cómo es posible que podemos desbordar nuestra experiencia, ir más allá de nuestras narices a través del lenguaje, ¿no? Es un misterio esa adquisición, ¿no? Y el otro, más grave todavía, que él llama el problema de Descartes, es cómo podemos entrar en la mente de otros, ¿no? A través del lenguaje. O sea, cómo podemos pensar que podemos persuadir o que podemos ganar adeptos en un rebaño, o una grey, o lo que sea, ¿no? O una amistad. Son dos enigmas que se plantean en el lenguaje, ¿no? Desbordar nuestra experiencia, ir mucho más allá de lo que nuestra pequeña vida nos permite ver, ¿no? Pretender lograr generalizaciones muy grandes, incluso inalcanzables en toda nuestra vida. O sea, no podríamos tener en nuestra vida todas las experiencias que suponemos cuando usamos el lenguaje, ¿no? Y peor aún, la absurda idea de poder entrar en la mente de otros a través del lenguaje. Yo cada día soy más escéptico en eso, ya no sé lo que pasa en la cabeza de mucha gente, ¿no? Y debe ser problema mío, no de ellos de repente, ¿no? Esta pretensión, porque soy minoría, ¿no? Me imagino, ¿no? Hay gente que no se hace este problema. Pero creo que la dificultad comienza por un uso muy generalizado que tenemos, que el culpable es San Agustín, ¿no? Que elabora la teoría del signo, que de una u otra manera la debo seguir repitiéndose, ¿no? Signo es lo que está por la cosa, ¿no?
y instauró una visión de nuestros signos, incluidos nuestros signos lingüísticos y toda forma expresiva, como si tuviera una relación con las cosas, ¿no? Y de hecho así aprendemos el lenguaje cuando somos niños, ¿no? Esto es silla, esto es micrófono, esto es vaso, este se llama Pepe, etcétera, etcétera. Siempre aprendemos el lenguaje, cuando somos instruidos en el manejo del lenguaje, poniéndole nombres a las cosas, ¿no? Como en la novela de García Márquez, ¿no? Es decir, que genera esa ilusión de que hay una relación muy estrecha entre las palabras y las cosas, para decir, ya no ir a las oraciones y peor aún a los discursos. Esta idea hace que incluso hasta un filósofo matemático como Bertrand Russell dice, empieza uno de sus libros de lógica matemática con una anécdota inicial, ¿no? Si yo entro a un restaurante y pido un buen plato de espagueti, yo no lo voy a aceptar al mozo que no me atiende y después me dijo que fue una observación puramente lingüística, ¿no? Yo quiero el plato de espagueti de ahí adelante. O sea, estoy dispuesto a demandarlo, si no me lo sirve. Pero esto vale para un sector muy restringido del lenguaje. Esta aparente relación directa, ¿no? A pesar de que todos repetimos, desociar la arbitrariedad del signo. Siempre seguimos suponiendo esto porque efectivamente vale para un nivel inmediato de nuestro lenguaje coloquial y que realmente las personas no estamos generalizando. Pásame la silla, tráeme el vaso, toma el libro, ni siquiera quiero decir esto es una mesa, puedo decir esto, usar un pronombre y señalarlo con el dedo, ¿no? Y no tenemos que explicarnos. Y tenemos una gran confianza en lo que llamamos demostración ostensiva, ¿no? ¿Qué es un micro? Esto, pero ¿qué voy a demorar más? Está clarísimo. Este es mi mano izquierda, este es mi mano derecha, ¿quién va a dudar de eso? ¿No? Hasta el mismo Aristóteles temblaba en la metafísica y decía, dudamos de los seres inteligibles, no de los seres sensibles. Y efectivamente todos confiamos en los seres sensibles. Yo lo vi, no me digas que no he visto lo que he visto. A veces tengo que decirle a mi esposa, no me digas que no he visto lo que he visto, pues. Dime cosas que no haya visto, dime que me puedo equivocar, pero lo que yo he visto no te lo creo, ¿no? Que me digas, no existió lo que vio, ¿no? Es una ilusión. Generalmente estamos muy aferrados a eso porque es un uso cotidiano. Y por eso es que Platón inventó dos mundos, pues, ¿no? Y el mundo de las ideas y el mundo sensible. Lo único que perversamente redujo es el mundo sensible a una apariencia falsa, mientras que el otro era más profundo. Y curiosamente ahí colocó aquellos ámbitos del lenguaje que no tienen una correlación inmediata con las cosas, ¿no? En el centro del mundo de las ideas, o en el culmen del mundo de las ideas, está la verdad y la belleza. Por eso es que expulsó a los poetas de la República. No es por maldad, no es porque los detestaba, ¿no? Sino que ellos están fuera de este mundo, ¿no? Es decir, o como le decía San Agustín de la Biblia, ¿no? Son palabras que no tienen sentido corporal, es decir, son trascendentes, son religiosas, nos hablan de otro mundo, no de cómo va este mundo, sino de cómo se va al otro mundo. Está bien, ¿no? Es legítimo. La idea era que esta asociación que usamos permanentemente es restringida, pero en un largo y extenso debate filosófico que nos ha ido haciendo sospechar de esta división tan radical. Por eso es que incluso la literatura o el arte, la estética, la ética, parecen fuera del mundo y son una decoración para conversar en un té de señoras o para, ¿cómo se llama? Es interesante ser un poco culto, no quedar mal, saber quién es Vallejo, hasta las Miss Universo les preguntan esas cosas, ¿no? Es decir, es algo que, no sé, pues no tenemos que hacerlo, pero es un adorno, no tiene mucho valor, no es nada útil, no nos describe el mundo, etc. Eso nos asocia también a tener una concepción del lenguaje que yo llamaría descriptivista o representacionista. Se supone que nuestras palabras representan la realidad, ¿no? Todo el mundo conoce la famosa mesa redonda del IEP, ¿no? En el año 65, ¿no? Cómo lo incineraron a Arvidas, porque así no es el Perú, ¿no? Es una novela, no, así no es el Perú. O sea, le exigían que tuviera una estructura sociológica, lo que es descabellado, ¿no? O igual cuando discutimos, fíjense, si vamos incluso, y esto me hizo acordar, me puse a revisar las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, que utiliza estos comentarios interesantes, hasta cuando decimos un nombre, ¿no? Por supuesto no la veo. Miren la importancia que esto tiene. Y yo digo, hay oro, no agua, y señalamos el mismo lugar, ¿no? Imaginemos que entra un caníbal que
por una cuestión mágica aparece acá y sabe castellano, no sé cómo sería, pero es un acto imaginativo, y yo le digo, para que se sitúe rápidamente, le digo, esto es un pupitre, ¿no? Y él me dice, no, leña. Entonces le digo, no está bien, o sea, acá está, esto es un pupitre, y estos son alumnos, no, almuerzo, me dice, ¿no? Es decir, yo inmediatamente empiezo a pensar que este es un salvaje, ¿no? Pero detrás de ese nombre en realidad lo que tenemos son una serie de convicciones culturales y de usos del lenguaje. Que obviamente si yo incinero esto sé que voy preso porque estoy afectando una propiedad pública, ¿no? Y peor aún si me como una persona, ¿no? Inmediatamente voy preso, ¿no? Es decir, tenemos una serie de acuerdos que hacen que a las cosas siempre las asociemos con un nombre, que suponen consensos sociales, me imagino, ¿no? Que suponen consensos sociales porque cada vez que experimento cambiar la asociación de una palabra con una cosa nadie me hace caso, ¿no? Si yo decido voy a ir a los servicios higiénicos y digo, no me gusta la palabra, ¿no? Voy a cambiarlo por tunípero, ¿no? Entonces voy al tunípero, o puedo ir al tunípero, nadie me entiende, ¿no? Es decir, es obvio que tengo que atravesar por una serie de consensos para que podamos entenderlos, y veo que es inútil mi trabajo de inventar palabras, aunque tiene sentido en ciertas esferas, ¿no? Como nos lo muestra Vallejo, como nos muestran notables poetas y escritores, tienen sentido inventar nombres. Es decir, el problema es que tenemos hasta signos, ¿no? Decimos las palabras están asociadas a las cosas, sí, pero ¿y la coma y el acento qué está asociado? A sonidos, no a cosas, ¿no? Y puedo sustituir oraciones enteras por una palabra. Cuando un microbusero dice pisa, no está diciendo ya subió toda la gente, puedes arrancar, ¿no? Y lo resume en una palabra. Es decir, van mucho más allá de una relación fotográfica con la realidad. Y más aún, y no pueden ser impuestas a la realidad no por la naturaleza de las cosas, porque podemos cambiar de nombre, de hecho a las cosas les cambiamos de nombre, podemos ir a la municipalidad y reescribir y cambiarme de nombre, y no hay ningún problema, puedo hacerlo, ¿no? Igual pueden suceder muchos términos, nombres, cuando uno estudia, por ejemplo, textos del siglo XVII, hay que reexaminar cada palabra, porque todo tiene y está estructurado dentro de un uso distinto. Entonces, sucede, posiblemente, para no pensar esto, algo demasiado complicado, que el lenguaje y el uso del lenguaje, hasta en sus palabras más simples y pero no en sus oraciones, ¿no? Es una relación compleja, que por supuesto apunta a cosas, sobre todo en determinados niveles, en lo que los lógicos llaman de primer orden o el lenguaje coloquial, ¿no? Pero supone también un interlocutor, uno no conversa con las cosas, sino el manicomio, ¿no? Es decir, tiene una relación, trato de que otro me entienda, y tenemos que entendernos, y por entendernos no digo ninguna visión pacifista, ¿no? Es amarnos o odiarnos, las dos cosas, porque si yo no logro entenderme con otro, no voy a saber si estoy odiándome o amando. No es posible que si yo le digo al caníbal, adelante, piensa que estoy retando y me saca la lanza, ¿no? Es decir, es probable, o sea, no podemos ni amarnos, no podemos convivir. Es obvio que está ligado a acciones, ¿no? Cuando uno dice una palabra pisa, no solo está describiendo el acto del pie que aprieta el pedal, sino ya arranca, ¿no? Ya la gente ha subido, puedes avanzar suponiendo que sea un caballerito lleva, ¿no? Entonces, es decir, que uno puede moverse. Wittgenstein imagina el lenguaje elemental de unos obreros de construcción, que es precioso el ejemplo, ¿no? Para refutar esta tesis de San Agustín, dice, supongamos un lenguaje muy elemental, ¿no? Entonces el albañil, entonces están poniendo losas en un piso, entonces tiene losa, piso, etcétera, etcétera. A la primera le dirá, tráeme una losa, le pide al ayudante, y después solo le pide losa, no necesita hablar más. Y el otro sabe que le está diciendo, hazme el favor de traerme la losa, etc., ¿no? Entonces, lo que dice es que estamos suponiendo siempre un interlocutor que me entienda. Y es peligrosísimo cuando no tenemos un interlocutor que nos entienda. Porque ahí estallan los Cajamarca, estallan los Punos, estallan los Bagua, y todo lo que nos estalla en las narices cada cierto tiempo. Es decir, la imposibilidad de comunicarse, ¿no? O los entendimientos divergentes, que no hay ningún esfuerzo por entenderlos. Entonces, suponemos entonces un interlocutor, suponemos además acciones. Vamos a dialogar, no, pues yo no solo quiero dialogar, quiero ver qué posibilidades tengo,
o puedo, y supone también ciertas reglas. Si yo me propaso y digo, oye, tú ven acá y arrodíllate, digamos, al eventual presidente, es obvio pues que lo estoy retando y me va a mandar al cacho, ¿no? Entonces, o lo que anteriormente se llama los límites de nuestra acción. Es decir, tenemos que tener también los límites de esta acción. ¿Puedo yo enfrentarme contra los intereses de una transnacional, contra los millones de dólares que están implicados del banco a partir de mi pequeña comunidad de los Andes? ¿Puedo hacerlo? O sea, tenemos que pensar esas reglas. ¿Puedo patear el tablero? ¿Estoy en condiciones de patear el tablero? ¿O tengo que someterme a ciertas reglas? Es decir, supone una sola palabra, así como el cañón, supone reglas, supone acciones, supone interlocutores y supone cosas. Y incluso es muy escaso el uso descriptivista que le damos a las palabras y a las oraciones. Es muy escaso, es muy reducido. Me parece sorprendente la conversación cuando yo, eres un estadista, estás planificando la vida de la sociedad. Más allá de que sea injusta o justa la observación, lo que digo es, en general estamos normando también. ¿Cuándo estamos describiendo? ¿Cómo podemos? Cuando decimos que esta palabra no es descriptiva, cuando le ponemos un signo de interrogación. Yo puedo decir, ¿no es maravilloso este libro? Y en realidad estoy diciendo, está muy bueno, pero le estoy poniendo un signo de interrogación para que me digan sí. En otras palabras, asistimos a un proceso bien complejo que yo pienso que cada día entiendo menos, ¿no? Que lo vivimos en nuestra vida social. Yo supongo que la educación no escapa a este problema, y menos aún la literatura, ¿no? No creo que son cosas de otro mundo, no lo colocaría, y ahí sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Es importantísimo porque sin estos componentes de imaginación, hasta un científico como Einstein hizo famoso su frase, ¿no? Que la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo diría que es un componente del conocimiento, es decir, de la capacidad de renovar nuestras vidas, de cambiarlas, de parcharlas, de reformarlas, de lo que sea. Entonces, y eso es suponer que no vamos a hacer, pues, salvo las teorías, que son pequeños segmentos y son consistentes, pero las culturas, las sociedades no pueden ser consistentes. Convive, así como él lo dice muy bien, Kafka con Darwin, pues, conviven en la sociedad. O sea, en realidad, Gregorio Samsa, cuando se levanta esa mañana, y con esto quiero concluir, es lo que yo vi cuando leí eso, me sorprendí una cosa, ¿no? Gregorio Samsa se levanta y está convertido, vamos a decir, en una gran cucaracha. Es un gran insecto, nunca dice, pero yo me imaginé una cucaracha, ¿no? Yo también imaginé que era una cucaracha. Entonces, obviamente, cuando yo leía eso, dije, bueno, pues es fantasía, ¿no? Según Darwin es al revés, primero son los insectos y después los seres humanos, no un ser humano que se transforma en insecto. Y bueno, parece que lo mismo pensaba Gregorio Samsa, debe ser una pesadilla, decía, ¿no? Y tampoco su familia creía eso, ¿no? Incluso no quieren ni verlo, lo encierran. Es decir, empieza a haber una reacción, digamos, realista, ¿no? Las palabras están asociadas a las cosas, eso no puede ser un hecho de la realidad. Pero hacia la mitad de esta novela corta, te empiezas a acostumbrar. Y te empiezas a convivir con Gregorio Samsa, que también empieza a aceptar que inexorablemente se ha convertido en una cucaracha. Y la familia ya empieza a pasarle comida. Es decir, saben que ya es un hecho. Y yo como lector la impresión que tenía era que yo también me olvidé de que esto era una fantasía. Y empecé a seguir la misma lógica, y conforme ellos se convencían, los personajes, yo también me fui convenciendo, y me olvidé de que era una fantasía. Me entretuve, ya sé que me hace decir que eso es la crítica del gusto, ¿no? Que distinta la del susto. Es decir, el lenguaje tiene una capacidad de persuasión, de construcción, de imaginación, que te puede dar muchos resultados. Yo puedo decir a veces, yo soy un salado, y nunca se me ocurrió una frase tan bella como yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Me parece fantástica, ¿no? Pero que no tiene ningún objeto, pero que la entendemos perfectamente. Entonces, ¿somos cautivos de las palabras o podemos tener palabras no cautivas? Yo creo que esa es la función de la imaginación y de las humanidades, ¿no? Romper ese cautiverio. Y gran parte de nuestras desgracias nacionales no solo se permanecen, sino se acentúan conforme despreciamos esta función del lenguaje y esta función de las humanidades. Yo
desde ese punto de vista soy menos duro que tu alumno Mondoñedo, ¿no? Yo creo que esto contribuye a ese desarrollo. ¿Está bien? Para cerrar esta primera parte, Miguel Ángel Guamán, porque después habrá un diálogo. Voy a demorarme mucho, ya está un poco larga la presentación. Definitivamente la historia de este libro es muy simpática. Un año muy duro para todos, por diversas razones. Particularmente yo, casi hasta medio año estuve involucrado en cuestiones de gestión en la universidad y me encontré circunstancialmente en la presentación con Marco de la poesía de Vallejo, ¿no? Que precisamente en una edición muy bonita había editado en la Universidad de Ciencias y Humanidades con mi hijo amigo, acá presente, y salió la idea de la posibilidad de sacar un libro que yo en ese instante lo único que tenía era los ensayos que habían salido posteriormente a la primera edición de este libro, que fue en 2013. Y esa conversación, de manera increíble, hace casi un mes prácticamente, me llamaron, acá está el libro, ¿no? O sea, esa fue la situación, o sea, ha pasado un mes, ¿no? Y ese libro se presentó ya en Chiclayo, en Trujillo, y ahora se presenta en Amargos. En un breve tiempo, los amigos de todos, evidentemente la literatura es un espacio para dialogar y encontrarse con los amigos, y la presentación de un libro es un rito de celebración precisamente de la palabra que une a los amigos, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha ocurrido de manera muy rápida, empezando por los amigos de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no? No solo Valmer Lozano, también nuestra querida amiga que acá está presente, el encargado Charo Feijó, de Amarto de Stiglado, Hugo Malaní. Los amigos que han sacado la notita, porque realmente es una fecha bien difícil para la convocatoria, porque primero todos los chicos ya recibimos sus notas y ya se fueron. Pero están acá colegas, amigos, algunos estudiantes, y es parte de ese rito de presentar el libro que yo me siento muy halagado de que se ve gente amiga como Marcos y Marco, ¿no? Bayón, Yolanda. Yolanda se preguntaba por qué siempre la convoco, ¿no? También dirá, ¿y por qué siempre aparece Bayón a mi costado? Yo siempre lo convoco a José Carlos porque quiero rescatarlo, pues, del mundo de Tocos Durano, pero nunca se deja, ¿ves? Y es la quinta vez y siempre está en el mismo sitio y no entiende, ¿no? Ahora hay que buscar pues otra presentación para ver si lo recuperamos para la literatura. En realidad la situación práctica es celebrar, ¿no? Hace un año que quizás con este libro yo me siento regresando un poco al compromiso académico en el que siempre estuve, por razones de otro tipo me había alejado. Y así como dicen, ya vienen los goles de Cubiera, ya vienen otros libros mismos por delante el próximo año que ya están en proceso. Y es simplemente para agradecer a todos ustedes, ¿no? A todos los mencionados y a los nuevos que no pudieron venir también, porque para eso está este rito y la capacidad que tiene la literatura y la publicación de un libro de convocar, reunir como dicen, a las personas para conversar, ¿no es cierto? Y les agradezco por eso muchísimo. Espero que el libro también se venda como es la expectativa de la universidad que la edita. Yo estoy seguro que va a ocurrir eso, porque en realidad estos son temas que de algún modo, como malévolamente ha descrito acá mi Marcos Mondoñedo, ¿no? Yo trato después de darle una línea, y la gente me da la contra siempre, pero tiene que leer pues, para darme la contra. Por eso es que va a contar. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todos ustedes y gracias por las palabras que están acá presentes, y a la Universidad de Ciencias y Humanidades por haber editado una edición tan bonita este libro. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera a estas alturas que estamos terminando confesar algo, que cada una de las intervenciones de todos los que están en la mesa provocarían otras mías.
Quisiera dialogar con cada uno de ellos, pero ese no es el tema, pues, ¿cierto? Ya hemos celebrado el libro y solamente ahora, con la condición de que no sean tan punzantes, o tal vez sí, bueno, abrimos un breve debate con Miguel Ángel o con los panelistas. Si alguno de ustedes quisiera. Se aceptan también felicitaciones, ¿o no? Bueno, entonces parece que saben lo del vino. Tenemos un vino y están todos invitados en la sala de las sesiones de la facultad. Muy bien, para cumplir, agradecer estas cálidas palabras. En realidad vamos a seguir con este rito de palabras no cautivas. Nosotros como área de difusión, promoción y ventas de la Universidad de Ciencias y Humanidades estamos ofreciendo el libro el día de hoy al precio de 20 soles, pero su precio en librería y sobre todo acá en la Universidad Nacional de San Marcos, en la librería Ciro, lo van a encontrar al precio de 25 soles. Esperamos estar, la próxima semana nos han invitado al encuentro que hay de muchos docentes que vienen de fuera, así que yo sé que en realidad no nos preocupamos porque va a ser un éxito, además de que ustedes pueden visitar nuestra página web como fondo editorial, como portal de la universidad, y ahí van a encontrar el video y lo pueden difundir entre sus amigos, estudiantes, y esto tiene para largo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y vamos a cumplir con lo ofrecido. Rápidamente le vamos a pedir a la profesora Westphalen que saque un numerito. Rapidito. Y el número es 9302. sí, 9302. Nos responden solo 5. No tengo. 93, profesora. Muy bien, adelante, por favor. 9305. 9305. ¿Lo tiene? Seguimos con 3 intentos más. Profesora, adelante, por favor. 9320. 9320. Bueno, nos quedamos con el libro. 9320. ¿Cuesta más? Señora. ¿Sí o no? Oh. Convencido. Sí, no estoy convencido. Vamos entonces. A ver, si es 9320 que dice el auditor acá. Aprobado. A nombre del Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, profesora, muchas gracias. También pertenece a nuestra institución. Para usted, joven, muchísimas gracias por su cálida presencia. Muchas gracias a ustedes. Y ya el profesor Miguel Ángel hizo la invitación para compartir con los amigos ¿no? ¿Dónde sería, profesor Miguel? En la sala de canto. Ok, muchísimas gracias y difundan pues. Yeah. Es prima de Camila. No, verdad. Una persona que me está faltando, vaya está.
sabía y le ponía control de lectura pasó de 9 a 2. Clase extra de 2 a 4. Vamos a ver qué veamos. Tenemos unos pancitos con queso especial. Sabemos que los profesores español, esa estadística. No. Ya nos está votando el decano. Sí, me dio una copa, Marco. Ya, voy a con esa palabra ya escribí todo. Todo en trasfondo.